Convenio de colaboración que se ha recibido de la Comunidad de Madrid relativo a la cesión en depósito de bienes muebles del patrimonio histórico para su exhibición en la Casa Museo de la Villa. Sin promoverse debate, la Comisión por unanimidad le propone a este Pleno que acepte ese convenio de colaboración por el que serán expuestos en la Casa Museo de la Villa bienes muebles que actualmente corresponden y que son de la colección estable del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, por un plazo inicial de 5 años y con los requisitos que constan. El convenio será suscrito por el alcalde, quien además podrá realizar cuantas actuaciones sean precisas para la ejecución del acuerdo. Muchas gracias por la explicación de la propuesta. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Aclarar que en este caso, como concejal de turismo, y dado que este convenio se asocia al patrimonio de la Comunidad de Madrid y a la cesión que esta comunidad hace a este ayuntamiento para nuestra Casa de Museo de la Villa, asociada al turismo en Colmenar Viejo, pues soy yo el que defiende esta propuesta. Este es un convenio que hay que decir que, gracias a este convenio, vamos a recibir un material arqueológico de primera calidad y de primera categoría, especialmente relativo a piezas cerámicas y monedas. Y bueno, y hay que decir que bueno, pues que son piezas que pertenecen a la colección estable de la que la Comunidad de Madrid mantiene en el material arqueológico, y que bueno, pues para su difusión y compartir esa cultura que es de todos, pues ha tenido a bien cedernos. Ya lo recogimos en un el año pasado, y este convenio, por decirlo de alguna manera, viene a perfeccionar técnicamente esa cesión que se hizo y que ya los vecinos y cualquier turista pueden apreciar y disfrutar en nuestra Casa Museo de la Villa. Nada más, que creo que es un buen convenio. Agradecer a la Comunidad de Madrid, a la vicepresidenta, de quien depende todo este patrimonio, la acción que tiene para con este ayuntamiento respecto de esa cesión. Invitar, por supuesto, a todos los vecinos de Colmenar Viejo, los turistas que puedan estar interesados en conocer nuestro municipio, visitar esa Casa Museo de la Villa, en donde podrán encontrar no solo este material y estas reliquias arqueológicas, sino gran parte de nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, señor Montero? Muy buenas. Desde UPyD nos parece estupendo que el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid pues nos ceda en depósito unas piezas, jarrones, historias para su exposición en la Casa Museo. UPyD no entendemos cómo los bienes en depósito no están en la Casa Museo desde febrero de 2011, cuando se aprobó en el Pleno ese dicho mes este convenio. Desde UPyD no sabemos si está presupuestada, y en qué partida está incluida la vigilancia física de las 24 horas, porque eso es lo que pone en el convenio o el convenio que se va a suscribir. En el anexo 2 de este convenio. Y desde UPyD no sabemos si está presupuestada y en qué partida está incluido el seguro por valor de 59.100 euros, porque también en la parte tercera pone suscribir una póliza de seguro por el valor que se señale en el anexo 1, que son los 59.100 euros. Repetir que nos parece estupendo que se traiga esta exposición a Colmenar, que la vean los colmenareños y disfruten de ella. Muchas gracias. De Izquierda Unida. Se refiere al convenio, bien. Y bueno, sí decir que nos alegramos de que anime usted a los vecinos a que puedan visitarlo y verlo, pero no esto solo, sino todo, no lo que viene por que es el propio museo, porque ahora sí van a poder. Quiero decir que al ampliar las tardes y los fines de semana va a ser posible que se vea. Que es una propuesta de Izquierda Unida y que nos halaga mucho el que pueda ser así. Así que anímelos. Muy bien. Señor de la
palabra. Sí, gracias. Totalmente de acuerdo con el convenio. No hay nada más que añadir. Muchas gracias, señor Serna. Porque yo creo que estamos todos de acuerdo y no quiero errar el tiempo para que no nos veamos enzarzados en otra pequeña discusión que seguramente no nos lleve a ningún lado. Obviamente al señor Montero que la Casa Museo cuenta con las mejores medidas de seguridad, o al menos unas fuertes medidas de seguridad, cuenta con alarma y por supuesto también con esa póliza de seguro que en desarrollo del convenio y de manera responsable, obviamente, todas las cesiones, no solo con las, digamos, esta cesión de la Comunidad de Madrid, sino para con cesiones que han realizado los vecinos de Colmenar Viejo y que podrá usted, bueno, pues disfrutar cuando acuda al museo, pues va a ver que obviamente tiene una póliza de seguro de que, Dios no quiera, se produzca algún robo o algún incidente asociado a alguna de estas piezas que nos han cedido. Respecto de lo que comentaba Izquierda Unida, un clamor y era una necesidad de esa que empezase a funcionar de acuerdo a unos horarios lógicos de atención al turista. Creo que ustedes desde bien pronto la oficina de turismo así nos lo comentaron. Nosotros obviamente éramos de la misma manera de entender que el turismo debía tener unos horarios de acuerdo, no tanto el horario de oficina, y recordar, gracias a las palabras de Izquierda Unida, a todos los que pueden disfrutar ya en horario y de fines de semana de ese museo, donde, vuelvo a decir, no solo están estas cesión de material arqueológico, sino muy bonito, asociado a la cultura y a las tradiciones de el Museo Taurino. Y bueno, pues nada más dar esas palabras que han tenido Izquierda Unida y puntualizar las de UPyD. Nada más, gracias. Muchas gracias. Para un segundo turno, ¿no? Sí, pero por orden tiene que ser primero UPyD. Hombre, ya sabemos, señor César, que la vigilancia con cámaras, sistemas de seguridad es evidente que está allí. Eso no lo vamos a demostrar que no. Solamente me refería que como ellos piden un refuerzo, si estaba eso planificado hacerlo o no, nada más, no era ninguna otra historia. Y aparte de eso, que si ese refuerzo estaba incluido en lo que es en las partidas de presupuesto, nada más. Era la pregunta, nada más, gracias. Muy bien, pues ahora sí, señor García Serrano. Muy breve, simplemente decirle al señor de la Serna que evidentemente la oficina de turismo es para el turista. Además de la oficina de turismo es el museo. Y ha de verse no simplemente por turistas, sino también por los vecinos de Colmenar Viejo. Y los vecinos de Colmenar Viejo tampoco tienen la disponibilidad única de poder visitarlo por la mañana como antiguamente era. Yo lo que sí le quiero decir es que hemos abierto eso y se ha posibilitado que se pueda ver por las tardes para que se consuma cultura, quiero decir. Hay un consumo. Y eso es lo que hay que potenciar, que cada vez se consuma más, ¿no? Y que la gente se acerque. Ustedes que son tan propensos a ampliar horarios comerciales y tal, pues están haciendo es dar un ejemplo y también, bueno, principales, ampliar los horarios para que sean visitables. Y así que lo que estamos haciendo es eso, posibilitar a los consumidores que consuman. Y fomentar la libertad también, ¿no? Ahora, señor del Valle, pues, ¿va a intervenir o...? Muy bien, pues... Señora Serna, para cerrar, si quiere, no quiere decir nada, pues yo creo que queda claro lo que se trata del convenio. Vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Pues, siguiente punto. Pasamos a la control y fiscalización de la corporación. El primer
los decretos y resoluciones que han sido dictados por el señor alcalde y los señores alcaldes desde la última sesión plenaria celebrada y de los que se da cuenta este pleno. ¿Alguna observación a los decretos, señor Montero? Diga usted. Sí, solamente que me aclaran 4 cosas nada más. Pues diga usted. Empezamos por una, si quieres, está en contratación, expediente 953. Es la realización de atriles para yacimientos de Navallar. La pregunta es muy sencilla. El dinero, los 4.849 euros, es de un atril, son de varios atriles, solamente Estará ahí esa la pregunta. Evidentemente debe ser de varios. Pues, de uno solo no puede ser, pero vamos, ahora mismo se lo comprobamos. Es el 953. Es que no lo especifica. Pues digo, es que no lo especifica. No. ¿Era? ¿Perdón? Ah, pues vale. Varios, evidentemente. Lo mismo. Están ahí. Lo mismo. No sé si el concejal recuerda cuánto. Yo trasladaré la información. Si no se la trasladamos, no tengo ningún inconveniente. También es lo mismo porque en el expediente 971 pues pone pues, suministro de instalación de equipo informático, y me imagino que por 4.000 euros no será uno, será más de uno, porque tampoco lo pone aquí en el decreto. Sí, son varios, ¿no? Muy bien. En el 906. Vale, muchas gracias. En el 985. Sí, de contratación todos son. Sí. 985 nos parece raro porque pone contratación del mantenimiento de las zonas verdes del sector La Estación, mes de julio, por un importe de 21.116 euros. Cuando resulta que han estado cobrando, o es que han cobrado de más y ahora cobran de menos, en los meses de enero, febrero, marzo, que eran 45.000 euros, 40 y tantos mil euros, no me acuerdo exactamente la cantidad, y ahora ¿por qué ha bajado a 21.000 euros? ¿Qué problema hay? Pues no lo sé, eso el concejal de Parques y Jardines se lo podrá decir. Sí, buenas tardes. Buenos días, señores concejales, público asistente. Todo se debe, primero, a esa contratación a que se está procediendo a sacar el concurso, con lo cual incluso en el concurso pues también va a ser más bajo de lo que es en sí la contratación, y eso ya responde a las políticas comerciales de las propias empresas, a que cuando se someten a concursos pues cogen y hacen bajadas y renuncian a sus beneficios industriales y demás, y dentro de eso nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros hacemos las ofertas, o sea, pedimos las ofertas y cada una aporta sus precios. Entonces, en este caso, ha resultado que lo que es la propia licitación de un procedimiento abierto es inferior que a la que se solicita como un presupuesto. Vale, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí, señor Montero. En gastos corrientes, ya la última. Gastos corrientes, la 974, la 11, carpeta 11, gastos corrientes. El decreto es el 974, hay aprobación de gastos, tasas, servicio y prevención de incendios primer semestre de 2012. Un total de 689.551.000 euros. Lo que saber si esto es algún convenio que se ha firmado con la comunidad por lo que son los bomberos. Esa es la tasa de bomberos que tenemos que pagar, que llevamos pagando desde hace muchos años. Es por el servicio de bomberos, yo se lo explico. Por la ley de bases, el parque de bomberos es una competencia municipal, nos correspondería, por tener más de 20.000 habitantes, nos correspondería tener nuestro parque de bomberos. Al no tenerlo y dar ese servicio a la Comunidad de Madrid, a todos los municipios, no solo a nosotros, sino a todos los municipios, le aplica una tasa y entre todos pagamos ese servicio. Si eso además se acaba de hablar ahora en relación con eso, eso es lo que ocurre. Lo que me refiero en el sentido de que me parece exagerado lo que se paga.
Eso es una tasa. 689.000 euros. Vamos. Está calculado el estudio de costes y vamos, es de las tasas que yo pago con gusto y más ahora en verano. Si yo no discuto que usted las pague. Porque están viniendo aquí todos los días los bomberos. Lo que me refiero es que ese parque de bomberos lo estamos pagando todos los pueblos de alrededor. Claro que sí. O sea, igual que nosotros pagamos 689, Tres Cantos paga otros 689.000 euros. Paga más lo que tenga que pagar. Va dependiendo del número de habitantes, de los servicios, bueno, pues luego van haciendo el cálculo y cada municipio pues tiene que pagar. Si no tendríamos... un negocio. Porque me parece un negocio no, para pues no crea usted que está el negocio. Estamos pagando el coste, es una tasa. Una tasa. O sea, el negocio, digamos, para la Comunidad de Madrid, no para nosotros. Para nosotros realmente nos costaría eso, pero si juntas todos los municipios para lo que es el Parque de Bomberos de Tres Cantos, me parece... Vaya usted a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, o que se lo expliquen sus mayores que están en la Asamblea, y le dirán lo que se gasta la Comunidad de Madrid en bomberos y en extinción de incendios. Y ya lo verá y verá que no está el negocio, sino que todas las cosas hay que pagarlas, evidentemente. No, sí, no le discuto eso. Así es. Yo me refiero el global, no el particular. Bueno, eso ha quedado claro. ¿Alguna observación más? Estaba pidiendo usted la palabra, dígame. Sí, sobre ese tema. Lo que pasa es que tengo un ruego sobre... No, vamos a ver. Ruegos y preguntas es al final. Voy a hacer más que ruego, lo que le voy a decir es lo que pienso de este apartado. No, aquí no es, sino porque lo que hacemos. ¿Tiene usted algo que decir a los bandos y decretos publicados? Pues dígalo. Dígame qué número de decreto y qué número... Pues entonces no puede intervenir. Pues entonces intervendré al final. Lo que pasa es que lo tengo preparado para intervenir al final porque sí es con respecto a todo este tema. Por cuestión de orden, al final es cuando tiene que intervenir. Ahora es cuando aclaramos los bandos y los decretos que se han... Es que yo quiero algo a la general, no puntual. Pues luego en ruegos y preguntas tendrá su momento. Muy bien, pues pasamos a ver, mociones presentadas fuera del orden del día. Que según tengo de aquí, la primera es la número 70, ¿no, señora secretaria? La primera moción que yo tengo en el registro de grupos municipales es la 70-2012, corresponde al Grupo Municipal Izquierda Unida. Su título, solicitud de dimisión de Mariano Rajoy y convocatoria de elecciones generales anticipadas. ¿Doy cuenta de la propuesta de acuerdo o quieren leerla? Pues léela usted. Hombre, nos cuesta mucho trabajo para que se pase por alto. El pasado viernes 13 de julio, en el Consejo de Ministros, en el marco de su estrategia de desmantelamiento del estado del bienestar, de ataque sistemático a trabajadores, a desempleados, a dependientes y a los colectivos más vulnerables, ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley que incluye recortes y subida de impuestos, entre las que cabe destacar: reducción de las prestaciones de desempleo, que a partir del 7º mes pasan a cobrar de cobrar el 60% a cobrar el 50% de la base reguladora. Subida del IVA en 3 puntos el tipo general y 2 puntos el tipo reducido. Por ejemplo, las viviendas en régimen de alquiler con opción a compra pasan de pagar el 10 en lugar del 4. Se suprime la deducción fiscal IRPF por compra de la vivienda habitual. No renovación de las ayudas de la renta básica de emancipación y reducción de las ya recogidas en un 30%. Las ayudas pasan de 210 euros a 147. Eliminación de la paga extraordinaria de diciembre a los empleados públicos. Supresión de días de libre disposición y días adicionales de vacaciones por antigüedad de los empleados públicos, lo que se traduce en un aumento de la jornada laboral. Reducción de los complementos en caso de incapacidad laboral, limitándolo como máximo al 50% de la base reguladora a los 3 primeros días y al 75% del 4º al 20º día. Derogación de facto del presupuesto destinado a la ley de dependencia. Se aplaza la entrada al sistema a los dependientes moderados. Se reduce en un 15% la prestación por cuidador principal. Estas medidas, que suponen un nuevo recorte al Estado social, van a traer consigo un endurecimiento de la crisis económica, dado que las medidas de austeridad no van a contribuir a solucionar los graves problemas económicos y sociales que arrastramos, por lo que no tienen ningún sentido.
Lo único que logran estas medidas es estrangular el consumo y una caída de la actividad económica en torno al 2%, con el consiguiente aumento del desempleo y la reducción de la competitividad de las empresas. Recordamos que las cifras de desempleo en España son insoportables y que las previsiones son que este mismo año se llegue a 6 millones de parados, por lo que es vergonzoso y humillante que Rajoy justifique la redacción de las prestaciones de desempleo amparándose en que es un estímulo para la búsqueda activa de trabajo. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Colmenar Viejo consideramos que no es adecuado que el problema que ha generado la banca privada y la cultura del ladrillo deba ser soportado por toda la sociedad, máxime después de una amnistía fiscal a los defraudadores, reduciendo derechos y proponiendo medidas que afectan a la colectividad, ya que la subida del IVA, por ejemplo, grava al consumidor final sin discriminar la renta o las posibilidades económicas de quien se ve obligado al pago. El Gobierno de Rajoy intenta justificar estas medidas por el supuesto ahorro que suponen, obviando que es mucho más caro el mantenimiento de la monarquía y los desmanes de Urdangarín. Olvida las exenciones y privilegios de la Iglesia Católica. Consiente el modelo de paraíso fiscal en España, las SICAP, Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable. Se deja por el camino el impuesto de patrimonio y da carta de naturaleza a un mundo político plagado de corrupción y clientelismo. Las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy suponen una agresión a nuestro sistema democrático y a nuestra soberanía, situando a España ante una intervención de hecho por parte de poderes económicos e instituciones financieras que no han sido votadas por los ciudadanos. Agresión democrática que tiene su precedente en la reforma del artículo 135.3 de la Constitución española impuesta por el PSOE y el PP hace casi un año. Pero es que además los sucesivos recortes del Gobierno de Rajoy no solo incumplen el programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones, sino que lo transgreden hasta hacer exactamente lo contrario de lo que prometieron. Esta manera de proceder constituye un gran fraude electoral y democrático al gobernar con un programa radicalmente contrario al que presentó a los ciudadanos. En consecuencia, es imprescindible que la sociedad se pronuncie y acuda a las urnas para expresar si está a favor o en contra de una política de recortes que siguen profundizando en la recesión económica y el desempleo. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en este Ayuntamiento propone que se adopten los siguientes acuerdos. Primero, instar al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, a presentar su dimisión, disolver las cámaras y convocar elecciones generales anticipadas. Segundo, instar al Gobierno central para que retire el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, dicen, y de fomento de la competitividad. Apoyar las manifestaciones y movilizaciones convocadas por sindicatos y agentes sociales con el propósito de revertir los efectos de las medidas de recorte de los derechos sociales. Firmado por Fernando García Serrano el 23 de julio. Muy bien. Ahora para la defensa de la urgencia, por tiempo de 3 minutos. ¿La va a defender usted? Sí. Pues tiene la palabra. Pues no sé muy bien por dónde empezar, porque las medidas tomadas por este Gobierno central no dejan títere con cabeza. El 11 de julio, mientras la ciudadanía madrileña acompañaba a los mineros, orgullosa, el gobierno, y colapsando la Castellana, el Gobierno del señor Rajoy anunciaba la mayor regresión en derechos que ha sufrido España desde el golpe militar franquista. El 13 de julio estos derechos se concretan en un Real Decreto. Dice que es para garantizar la estabilidad presupuestaria. ¿De qué está hablando? Desde el 13 de julio no ha hecho más que subir la prima de riesgo y ya se habla con fuerza en Europa de un nuevo rescate. Se habla de otro nuevo paquete de medidas para que el casino financiero en el que se ha convertido Europa sonría una vez más. Más medidas que nos van a dejar en la época medieval en cuanto a derechos sociales. ¿Por dónde empezamos a desgranar el Real Decreto? ¿Por los parados? Se les reduce la prestación de desempleo y no se les ocurre más que decir en el Congreso que esto es para incentivar la búsqueda activa de trabajo. Y mientras tanto, aplaudían los diputados del Partido Popular. Entiendo que por lo menos en
en este ayuntamiento los concejales del Partido Popular son algo más respetuosos que sus homólogos en el Congreso. Medidas tan injustas como la eliminación del subsidio de desempleo para mayores de 45 años. ¿Por dónde seguimos? ¿Por los funcionarios? ¿Qué les ha hecho los funcionarios? ¿Qué le han hecho? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que trabajen solamente cargos de confianza? Los funcionarios son necesarios, se les reduce en un 7%, la medida de la eliminación de la paga extra supone un 7%, y además se les reduce porque les aumentan el tiempo del trabajo, y el salario, señores, se mide, si la velocidad se mide en kilómetros por hora, el salario se mide en dinero por tiempo, y se les vuelve a reducir con estas medidas de aumento de aumento del tiempo de trabajo, se les reduce nuevamente el sueldo. Seguimos por los dependientes, retrasando la entrada del sistema a un sistema de dependencia que no ha funcionado nunca en Madrid o que ha mal funcionado, endureciendo, por ejemplo, las fórmulas de cálculo de la capacidad económica. En vivienda, se cepillan la renta básica de emancipación y las subvenciones de préstamos para vivienda protegida. Los pequeños comerciantes, pues tampoco escapan a esta quema. Se liberalizan los horarios comerciales en beneficio de las grandes superficies. ¿Y qué decir del IVA? Que aquí sale perjudicada hasta la niña de Rajoy. Se habla de que esta subida del IVA va a repercutir una media de 800 euros por ciudadano. Pero esto, señores, no es una crisis solamente económica, es una crisis democrática, es una crisis de sistema, porque el señor Rajoy nos está engañando. No hace ni un año que Rajoy es presidente de gobierno y desde el primer día no ha parado de decretar recortes, le sobran las cámaras. Gobierna a base de recortes del Consejo de Ministros. Ha elegido el camino de la demolición del Estado social y hace exactamente lo contrario de lo que anunció. Dijo que su prioridad era el empleo y hemos llegado a 6 millones de parados. Dijo que no habría recortes en sanidad y educación y se está cargando los sistemas. Dijo que no iba a subir el IVA y lo ha subido, impuesto injusto. Por lo tanto, el señor Rajoy está gobernando con consignas contrarias a las anunciadas y es un gobierno ilegítimo y está cometiendo un fraude electoral. Y si quiere continuar con la senda de los recortes sociales, si dice que las circunstancias han cambiado y no se le ocurren más opciones para salir de la crisis que el feudalismo liberal, tiene dos opciones. La primera, marcharse de una vez y dejar que la sociedad se pronuncie y acuda a las urnas para expresar sus preferencias sobre cómo salir de la crisis. Y la segunda, que le echemos. Porque una cosa sí que ha conseguido el señor Rajoy, apretando el cinturón de esta manera a los ciudadanos. Martín, lleva un minuto de más, por favor, vaya concluyendo. Me quedan 2 segundos. Es que cada vez haya más gente que no tiene nada que perder. Y por lo tanto lo que está consiguiendo el señor Rajoy es gestar una revolución. Termino desde Colmenar Viejo, poco podemos hacer, pero dentro de nuestras posibilidades está pedir que se apoyen las movilizaciones, solicitar la dimisión del señor Rajoy y que se vaya al registro de la propiedad, que allí tiene bastante menos capacidad de hacer daño que en el Congreso de los Diputados. Nada más. Muy bien, pues pasamos a votar la urgencia. Votos a favor de la urgencia. 9. Votos en contra. 12. Siguiente asunto. Siguiente moción presentada en el registro, número 77. Es una moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes contra la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Señor Martín. No, Paloma. Buenos días. Moción contra la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. El Partido Popular ha presentado un anteproyecto de ley que pretende modificar parte del articulado de la Ley de Bases de Régimen Local, concretamente 14 artículos que afectan a las siguientes materias: delimitación competencial de los municipios, gestión de competencias municipales por las diputaciones provinciales, la comarca, convenios y consorcios y competencias y capacidad de gasto de los ayuntamientos. A la vista de los antecedentes antes expresados y el contenido del anteproyecto, la primera valoración no puede ser más que profundamente negativa y preocupante. La reforma prevista, bajo la excusa de adecuar la Ley de Bases de Régimen Local a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que hace es atacar los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera. Se utiliza la reforma para dar una vuelta de tuerca al municipalismo español, limitando su capacidad política y de gestión, limitando el contenido constitucional del principio de autonomía local y eliminando la definición constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado. En definitiva, establece una jerarquía entre administraciones que en ningún caso
viene reconocida en la Constitución y que rompe con la definición de la estructura territorial del Estado. En consecuencia, avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de Izquierda Unida: más autonomía, claridad competencial y más financiación. Regular que para llevar a cabo iniciativas públicas de carácter económico por parte de los ayuntamientos se tenga que aprobar por los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, con unas condiciones tan exageradas y unos sistemas de control tan exhaustivos, solamente puede pretender que las mismas no se lleven a cabo. No debemos olvidar que el PP, a través de esta reforma, pretende básicamente poner coto a la actividad municipal, reducirla a la mínima expresión, llegando al extremo de exigir un estudio de mercado con objeto de que la iniciativa municipal no afecte a la concurrencia empresarial. Es decir, si la actividad se ejerce desde el ámbito privado, no es necesaria la actividad pública. Toda una declaración de intenciones y de intereses elevada al rango de ley. Esta reforma, lejos de ser una mera adecuación legislativa a la normativa estatal, lo que hace es modificar el modelo constitucional de la estructura territorial del Estado, relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las comunidades autónomas y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión más allá de lo que decidan las otras administraciones. A nuestro juicio, este proyecto vulnera lo establecido en el artículo 142 de la Constitución española y, en caso de ser aprobada, habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad. El anteproyecto presentado realiza una radical modificación sobre el marco competencial municipal, reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad. En tal sentido, hay que señalar que desaparece expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en el actual texto. Se eliminan las relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda, entre otras. Asimismo, se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley de Bases, que contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras materias, además de las estrictamente definidas. Se incorpora el principio de una administración, una competencia, pero no después de un análisis de quién y cómo debería ejercerlas, sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ampliar su ámbito de actuación en materia de interés para los ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud, educación infantil, y se obvia conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya única alternativa prevista en la ley es su desaparición, ya que se prohíbe la realización de otras competencias distintas a las señaladas legalmente. También, y bajo la excusa del control de la estabilidad presupuestaria, el Estado se reserva facultades de intervención inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de gestión y el programa político de los ayuntamientos. Por tanto, en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes, con más competencias y mayor capacidad de gestión, se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones. No se realiza ninguna mención a la financiación necesaria para asumir los retos municipales y solamente se menciona la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria por encima de todo. No se menciona ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos y no se aborda la insuficiencia financiera local. Bien al contrario, las disposiciones transitorias previstas establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales, estableciendo 3 opciones para los ayuntamientos si los mismos son deficitarios. O se cierran, o se privatizan, o se intervienen. Filosofía de gestión del Partido Popular elevada a rango de ley. Pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto porque es malo para los intereses de los ciudadanos de nuestro país, que a diario utilizan miles de servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo, de vivienda, deportivos, culturales, en materia de igualdad, de promoción de la infancia o la juventud, de carácter social, de atención a los dependientes, etc. Servicios que con este anteproyecto están abocados a desaparecer,
desapareciendo en consecuencia su prestación a los ciudadanos. Esta contrarreforma supone un paso más en el objetivo del Partido Popular de debilitar al Estado, de reducir el espacio de lo público. En esta época de crisis provocada por otros, que no han sido los ayuntamientos españoles, esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y menor cohesión social. Por todo ello, el Grupo Municipal Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo propone que se adopten los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a la retirada inmediata de la propuesta de modificación del articulado de Ley 7/1985, reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local, en relación con las competencias de las entidades locales. Instará del mismo modo el cumplimiento del artículo 142 de la Constitución española para la defensa de la autonomía municipal. Segundo, solicitar al Gobierno de España que inicie un proceso de negociación de un pacto local con la Federación Española de Municipios y Provincias que permita la financiación correcta de los municipios, la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y la desaparición definitiva de las competencias impropias que deben asumir por la actuación irresponsable de las comunidades autónomas y el propio Gobierno central. Se negociará igualmente la adaptación de la Ley de Régimen Local y Haciendas Locales a esta nueva realidad. En Colmenar Viejo, a 23 de julio del 2012, firmado Fernando García Serrano, portavoz del Grupo Municipal. Muy bien, pues ahora para la defensa de urgencia, tiene tiempo de 3 minutos. Este no es un debate nuevo. Desde hace ya más de 30 años, el debate sobre los ayuntamientos se ha centrado siempre en la necesidad de avanzar en el desarrollo de un gran pacto local que acometa un cambio en el modelo de competencias y que consolide una financiación suficiente para los municipios. Actualmente los ayuntamientos se encuentran en un porcentaje de gasto público que no llega al 13% del total. En 30 años solo se ha avanzado en 2 puntos. Ya en los años 80 la Federación Española de Municipios marcó el 25% como objetivo del gasto municipal y después de tantos años seguimos muy por debajo, a pesar de que esta reivindicación fue asumida por todas las fuerzas políticas de nuestro país, a pesar de que cada presidente que ha llegado al Gobierno en su discurso de investidura nos comentaba que iba a abordar esta reforma necesaria para dar suficiencia presupuestaria a los ayuntamientos. Esta preocupación también ha estado presente en nuestra corporación. En septiembre del 2008, por una moción presentada por Izquierda Unida que fue asumida y al final consensuada y aprobada por unanimidad, esta corporación aprobó mostrar nuestro rechazo a la propuesta del Gobierno de reducción de las asignaciones presupuestarias a las entidades locales y exigir al presidente del Gobierno el compromiso para la aprobación de una nueva ley de gobierno local y una nueva ley de financiación local que, con el más amplio consenso político, establezca el nuevo marco competencial municipal con la financiación adecuada y suficiente en el presente periodo de sesiones parlamentario. Esto lo firmábamos por unanimidad todos los grupos que estábamos aquí y, sin embargo, ahora la reforma o contrarreforma que nos proponen va exactamente en el sentido contrario a lo que aprobamos entonces, sin el más amplio consenso y sin suficiente financiación ni adecuada para las necesidades competenciales de los ayuntamientos. El Partido Popular propone una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local a través de la modificación de 14 artículos. Parece mentira cómo en 14 artículos se puede transgredir la Constitución y reducir los ayuntamientos a un nivel prácticamente subsidiario. Ataca directamente los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera. Además, limita la capacidad política y de gestión. En consecuencia, avanza en la dirección contraria a las reivindicaciones de Izquierda Unida. Más autonomía, claridad competencial y más financiación. Esta reforma modifica el modelo constitucional de estructura territorial del Estado y relega a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las comunidades autónomas y del Estado. Llega al extremo de exigir un estudio de mercado con el objeto de que la iniciativa municipal no afecte a la concurrencia empresarial. Es decir, si la actividad se ejerce desde el ámbito privado, no es necesaria la actividad pública. Además, exige que se evalúen los servicios municipales deficitarios y como consecuencia o se cierran, o se privatizan, o se intervienen. Vaya concluyendo y se ajusten a los tiempos. Nos estamos ya saliendo todo el rato de tiempo.
voy a concluir. Yo no he tenido una defensa tan encendida como mi compañero porque estoy convencida que en esto estamos todos de acuerdo. Todos los concejales que estamos aquí, seamos del signo político que seamos, estamos de acuerdo en que los ayuntamientos no pueden quedar relegados a lo que dice el proyecto de Mariano Rajoy. Tenemos claro que tenemos que defender, que tenemos que tener unas competencias claras, unas competencias suficientes y una financiación adecuada, que no podemos estar supeditados a otras administraciones y que todos los que estamos aquí, yo creo que tenemos que votar a favor de la urgencia y ser valientes luego de pedirle a Mariano Rajoy un pacto de consenso, volver a hablar del tema, pero entre todos y llegar a la conclusión para dignificar el papel de los ayuntamientos y reconocer su aportación al progreso de nuestro país y a la igualdad y a la cohesión social. Gracias. Muy bien, pues pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad, gracias. Bien, ahora en cuanto al fondo del asunto, ¿lo quiere tomar? Lo dejamos. Bueno. No, usted puede defender el fondo del asunto si lo estima oportuno y luego ya todos los grupos intervenimos. O sea, si usted el fondo del asunto creo que es claro. Es fundamental que haya consenso y que además ese consenso y ese pacto local lo que no deje al final es a los ayuntamientos sin competencias y sin posibilidad. Los ayuntamientos han demostrado en estos años, a pesar de los recortes que han tenido, que han sido capaces de hacer una buena gestión y dar unos buenos servicios de calidad a los ciudadanos. Los ciudadanos están contentos en general con los servicios que reciben de su ayuntamiento y además el principio de subsidiariedad tiene que quedar claro que es un principio básico en la prestación de servicios. Los servicios más cercanos es la administración más cercana a los ciudadanos, el ayuntamiento. Por eso creo que es en la línea en que tenemos que trabajar. Muchas gracias. Por parte de UPyD, señor Labodia, tiene la palabra. Buenos días. En UPyD pues estamos de acuerdo en que se aborde todo aquello que implique una racionalización, tanto administrativa como económica, con el objetivo de realizar un mejor servicio al ciudadano y una mayor racionalización administrativa, ¿no? Y esto ha sido un caballo de batalla desde nuestros orígenes como partido político. Lo que no estamos de acuerdo, ¿no?, es que, como es este el caso, y como estamos tan acostumbrados, es que se tome ninguna medida que limite la autonomía, tanto política como económica, de las administraciones locales. Por ello, no estamos de acuerdo con un anteproyecto que no sea consensuado y que además recorta las prestaciones y competencias de las entidades locales que, como administración más cercana a los ciudadanos, tienen. Simplemente era eso. Gracias. Muchas gracias. Por parte del PSOE. Sí, estamos totalmente de acuerdo porque curiosamente hay una moción que presentábamos en la misma línea, porque la ley de bases actual, que data del 85, se ha dicho siempre, como se ha comentado antes, que la necesidad de reformarla. La realidad es que en el gobierno pasado, o sea, nos hemos enterado de súbito que el PP quiere cambiarla sin consenso de nadie, cuando el PP se opuso en la anterior legislatura a un consenso para cambiarla, porque es una ley que por su propia naturaleza y por el propio ámbito en que se desarrolla la acción municipal, es lógico que sea una ley consensuada. Por tanto, estamos absolutamente de acuerdo. Ya digo que en el fondo es la misma moción que presentábamos nosotros. Por tanto, no podemos decir lo contrario. Muy bien. Pues, señor portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Aquí me van a permitir los proponentes de esta moción que les diga que, como en la canción, tenemos un poquito el corazón partido. Por un lado, nos tenemos que reafirmar, igual que ustedes lo hacen en esta moción, en esa autonomía local. Nos tenemos que reafirmar en esa claridad competencial que instan y, de igual manera, nos reafirmamos en esa necesidad de financiar esas competencias municipales, es decir, más financiación o autofinanciación o suficiencia financiera. Pero, de igual manera, tengo que decir que ya en el desarrollo de su propuesta, pues hay muchas cosas con las que obviamente no podemos estar de acuerdo. Entonces, cuando este proyecto de ley, que no deja de ser un proyecto sobre el que trabajar y sobre el que el Partido Popular ofrece y ofrecerá la posibilidad de mejorar, hay que decir que si se incorpora el principio de una administración, una competencia, yo creo que salen ganando las administraciones por tener una claridad competencial que usted solicitaba en el primer párrafo, por decirlo de alguna manera.
sale ganando el ciudadano porque tendrá claro quién es el responsable de esa competencia y a quién tiene que acudir para exigirle el cumplimiento de esas competencias, y sale ganando en general la ciudadanía por cuanto habrá una única administración y una única organización que se dedique a resolver ese determinado problema de la ciudadanía. Entiendo, pues, que de ese desarrollo que hablábamos de claridad competencial es lógico y es congruente solicitar ese principio de una administración, una competencia, que a ustedes parece que no les gusta. De igual manera, les recuerdo que esa cláusula competencial residual que usted clama y por la que usted, digamos, clama y solicita, ha llevado a muchísimos ayuntamientos, no especialmente este ayuntamiento, que ha sabido mantenerse donde debía, ha llevado a muchos ayuntamientos a una duplicidad de competencias, a un endeudamiento, puesto que han asumido competencias que no le eran propias, generando un coste que los ciudadanos no tenían por qué soportar, y luego también, obviamente, a una degeneración de la economía local y a un aumento de los impuestos para los ciudadanos. Luego, tampoco estoy de acuerdo que se deje, digamos, como una buena interpretación dejar esa cláusula competencial residual en la que el ayuntamiento pueda recoger cualquier tipo de competencia que le entienda necesaria. Creo que debe haber, como decía en la primera parte de su párrafo, gracias, señor alcalde, una claridad competencial. De igual manera, no me parece mal que cuando un ayuntamiento inicie una actividad pública de carácter económico, se le exija un estudio de mercado con objeto de situar esa iniciativa municipal dentro de un contexto donde la concurrencia empresarial tendrá que definir si es o no es prudente acercarse y plantear esa iniciativa de carácter económico, puesto que, como usted sabe, y yo le digo, los servicios públicos se caracterizan por no buscar la rentabilidad, sino la social, mientras que las actividades económicas tienen que buscar una rentabilidad, las actividades empresariales tienen que buscar una rentabilidad económica frente, obviamente, a la responsabilidad social. Yo, como le decía, tengo... ¿Tiene tiempo para un segundo turno? Gracias. Tenemos ese corazón partido, tienen cosas que nos gustan, cosas que no, y bueno, pues sí que es verdad que ahí en el petitum solicitan algo muy lógico que nosotros sí nos gustaría apoyar, buscaremos la fórmula, cuando dice que solicitaríamos al Gobierno de España que inicie un proceso de negociación en un pacto local con la Federación Española de Municipios y Provincias que permita una financiación correcta de los municipios y la prevencia de servicios que se ofrecen a la ciudadanía y la desaparición de las competencias impropias. Hasta ahí yo creo que es lógico y por eso, bueno, en este debate veremos dónde lleva, pero ya le digo que hay cosas que nos gustan y cosas que no. Gracias. Muy bien, pues ya para un segundo turno, para hacerlo por orden, UPyD. UPyD quiere intervenir en segundo turno, no quiere intervenir, declina, Izquierda Unida. Bien, son muchas cosas. La primera y quizá la más importante es que nos alegramos de que estén de acuerdo en los acuerdos, que es al final lo que vamos a votar y aprobar. Evidentemente, en gran parte de la resolución no podemos estar de acuerdo porque somos de formaciones políticas distintas, pero sí aclararle que nosotros siempre hemos tenido intención de aclarar cuáles son las competencias de las administraciones, pero que el principio de una administración, una competencia, no es que no nos guste, es que en este caso no se ha hecho después de un análisis de quién y cómo debería ejercerlas. Solamente han cogido y han eliminado la posibilidad de las que puede ejercer el ayuntamiento y las ha dejado restringidas al mínimo y las lleva a que no se estén dando por la administración más cercana al ciudadano los servicios que realmente está utilizando el ciudadano en su ayuntamiento. Con respecto a las competencias o al residual de competencias, ese quedaría como tal, como un residual que podría dar un ayuntamiento siempre y cuando tuviera suficiencia económica, no hacerlo de cualquier manera.
Y con respecto a la concurrencia empresarial, nosotros no estamos de acuerdo en ese tipo de principios porque, por ejemplo, en escuelas infantiles, claro que hay escuelas infantiles privadas, no por eso va a dejar la Administración de tener escuelas infantiles. ¿Por qué? ¿Porque no les sean rentables? Siempre serán costosas. ¿Por qué? Porque no es obligatoria la educación en esas edades. Entendemos que el principio que tiene que primar no es el de concurrencia empresarial y, evidentemente, en muchos de los servicios que da este ayuntamiento o cualquier ayuntamiento hay concurrencia empresarial y siguen siendo servicios necesarios. En general, a mí lo que más me preocupa es que realmente tenemos que lanzar un mensaje al Gobierno de la Nación en que este es un tema muy delicado, que los ayuntamientos no pueden quedar relegados a muy pocas competencias prácticamente de mantenimiento de la ciudad, que los ayuntamientos hemos gestionado en términos generales bastante bien los servicios públicos, que los ciudadanos están contentos y que hay que hacer un gran pacto, que es algo que lleva 30 años todo el mundo diciendo, que todos parecía que estábamos en la misma línea, pero que de repente parece que han cortado de la manera más fácil, que es relegamos y así ya no hay problema de que tengan dificultades financieras, luego veremos. De todas maneras, los ayuntamientos no son los que están creando el déficit público más grande en este país. Son los que menos aportan al déficit y, por lo tanto, entendemos que no es donde se debe recortar y que el principio economicista no es el que debe regir esto, sino el de la lógica y, sobre todo, el principio de subsidiariedad. Muy bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista. Sí. Yo creo que este es un aspecto más, la ley de bases, la modificación, es un aspecto más del aprovechamiento que está haciendo el Gobierno actual, el Gobierno de la Nación, para, aprovechando la crisis económica, hacer cambios estructurales y meterlos de solapado. Este es un caso, o sea, porque efectivamente las razones económicas en este caso no tienen sentido y ahora daré algún dato al respecto. Simplemente lo que pretende es otra cosa, es laminarse. Porque hay que reconocer que la ley, el proyecto actual de ley, a un pueblo de los habitantes de Colmenar tiene una afectación menor. No digo que no sea importante, menor. Aunque quita el artículo 28, que es muy importante, porque es un artículo que permite algún tipo de cosas, un artículo vago que permite que los ayuntamientos tengan cosas que si no podrían tenerlos. Pero a los que lamina es a los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que son 147, quiero recordar, en la Comunidad de Madrid, los lamina. Es decir, todas gran parte de las actividades que tiene que desarrollar pasan a la comunidad, pasarán a la comunidad. La ley dice a las diputaciones, aquí a la comunidad. Con lo cual, les vacía completamente a los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Y como decía, la razón económica es absolutamente falsa. Razones. Del déficit español actual, 800.000 millones, solo el 3,5% lo tienen los ayuntamientos y el 25% del déficit de los ayuntamientos es el Ayuntamiento de Madrid, el de Madrid. Si coges el de Málaga, el de 2 sitios, está todo el déficit. En la práctica, alegar razones económicas aquí es porque aquí cabe todo. Esto es un cambio estructural de los muchos que está aprovechando, como la ley del aborto, otras cosas que está haciendo el Gobierno actual de la Nación, revertiéndonos el país a años muy pasados, aprovechando la crisis económica. Esto es un paso más. Y curiosamente no tenía urgencia en resolver el tema de esta ley porque en la anterior legislatura hubo un proyecto, pero no se llegó a pacto, no quería el PP llegar a pacto ninguno. O sea, no había entonces necesidad. Ahora lo que quiere es hacerlo. Porque no olvidemos que todas esas actividades de los pueblos de 20.000 habitantes que pasan a la Diputación es el primer paso probablemente para una privatización de los servicios. Al final lo que está detrás es privatizar cosas. Y es lo que hay. Afortunadamente, como digo, tal y como está el proyecto de ley, en algunas cosas a nosotros nos afecta menos. Muchas gracias, señor portavoz. Sí, ya va a ser breve y cerrar también. Yo entiendo que, y por eso queríamos apoyar ese segundo punto, donde entendíamos que se debe iniciar un proceso de negociación de un pacto local donde la Federación Española de Municipios y Provincias trabaje y defina un principio que creo que es importantísimo y que viene recogido en la ley con la que usted tanto se mete, con el proyecto de ley, que es una administración, una competencia, y por supuesto que creo también que en los ayuntamientos, en este caso, se debe romper una lanza a favor de los ayuntamientos. Primero,
porque como usted decía, somos la administración más cercana al ciudadano, somos los que mejor entendemos esos problemas porque realmente somos los que trabajamos con esos problemas y obviamente yo estaría de acuerdo en trabajar sobre esos criterios competenciales y obviamente siempre y cuando viniesen asociados a la financiación necesaria, no como ahora que asumimos muchas veces las competencias pero sin que exista una financiación detrás y el resultado lo tenemos en los municipios de España, que prácticamente todos, por no decir el 95%, tienen unas deudas terribles. Y bueno, pues tampoco nada más que decir que estoy de acuerdo que los ayuntamientos no tienen que ser en ningún caso ahora mismo las víctimas de una reforma precipitada, puesto que, como está demostrado en las estadísticas, aportamos al déficit, digamos, de las tres administraciones, que suman las tres administraciones, pues apenas un 3%, y entonces entiendo que esta ley se debe hacer bajo esos principios que el Partido Popular ha puesto encima de la mesa como correctos y también nos parece correcto acudir a un proceso de negociación donde la Federación Española de Municipios y Provincias pueda aportar mucha claridad porque si de algo sabemos es de municipios y de servicios a los ciudadanos. Nada más, gracias.